El capital comercial. Se dice que el capital comercial aparece en la superficie de la sociedad como igual al capital industrial, igual en derechos, ya que ambos aportan a las ganancias y aportan de manera similar. En este capítulo tenemos que identificar qué es capital comercial y dónde nace, dónde se gesta este capital comercial. Bueno, para poder analizar el capital comercial tenemos que recurrir a lo que es el ciclo del capital dinero de un capitalista industrial. Nosotros sabemos muy bien que el ciclo del capital dinero de un capitalista industrial está compuesta por una fase de circulación, una fase de producción y una fase final de circulación, ¿no? Y en cada una de estas fases se presenta un tipo de capital, ¿no? En la primera fase de circulación tenemos el capital dinero. Este capital dinero se transforma en capital productivo y este capital productivo se transforma en capital mercancías. A este proceso se le ha llamado la metamorfosis del capital. En esta última fase de circulación tenemos el capital mercancías. Este capital mercancías es una forma del capital industrial, es una forma del valor capital, pero del industrial. Hasta la fecha hemos supuesto que un capital industrial desempeña las actividades tanto de producción como de comercialización. Sin embargo, cuando analizamos el capital comercial, vamos a encontrar un nuevo actor, un nuevo capitalista que va a ser el que va a comercializar las mercancías. Y es ahí donde decimos que el capital comercial es la forma del capital mercancía. Es decir, el capital mercancía y el capital comercial tienen mucha semejanza. Sin embargo, no son idénticos. Continuando con el análisis del capital comercial, nosotros vemos que el capital comercial va a tener fases. La primera fase del capital comercial es D-M, es decir, dinero que se convierte en mercancía. Cuando analizamos al capitalista industrial, antes consideramos que este capitalista industrial producía y comercializaba. Sin embargo, ahora vamos a decir que este capital industrial no vende, es decir, no comercializa, pero sí consume productivamente mercancías. ¿Qué tipo de mercancías consume? Fuerza de trabajo y medios de producción. Ahora, este capitalista industrial de algún lado tiene que obtener estas mercancías para su consumo productivo y las va a obtener a través de la actuación del capitalista comercial. El capital mercancía en manos del capitalista industrial se convierte en capital productivo. Cuando nosotros analizamos el capital mercancía, esta capital mercancía es considerada como M', es decir, la nueva mercancía producida o gestada por el capitalista industrial. Cuando nosotros hablamos de capital comercial o del comerciante, que sería el capitalista que desarrolla estas actividades, vemos y decimos que este comerciante lo que realiza es una actividad netamente comercial, es decir, vende lo que compra. Entonces, la primera actividad que realiza este comerciante es comprar y posteriormente vender. Y esta compra y venta no se salen del esquema de la circulación. Cuando el capitalista vende las mercancías, estas mercancías van a tener dos destinos. Por una parte, salen de la esfera de circulación y entran en la esfera del consumo, de un consumo individual. Es decir, cuando existe un consumo improductivo, estas mercancías son netamente consumidas. Sin embargo, también esta mercancía sale de la esfera de la circulación y puede entrar a una fase de producción, en tanto y en cuanto esta nueva mercancía entre a un nuevo proceso de producción, es decir, hay un consumo productivo. Posteriormente vemos que el ciclo del capital industrial, por una parte tenemos a la forma del capital dinero, posteriormente capital productivo y por último capital mercancías, se equipara
a un análisis similar, pero desde el punto de vista del comerciante. La primera fase del ciclo del capital comercial es DM, es decir, una compra. Esta compra de mercancías corresponde a la última fase del capital industrial. El capital industrial lo que hace es producir una nueva mercancía. El comerciante va a comprar esta nueva mercancía. Sin embargo, cuando se realiza esta actividad comercial, la mercancía va a permanecer en la fase de circulación. Es decir, esta mercancía que ha sido producida por el industrial pasa a manos del comercial. Sin embargo, la mercancía no ha sufrido ninguna modificación, va a seguir siendo la misma mercancía. Efectivamente, respecto del punto de vista del industrial, esta mercancía se convierte en dinero. Sin embargo, cuando nosotros analizamos toda la economía en su conjunto, esta mercancía lo que ha hecho es cambiar de propietario. No se ha vuelto dinero, sino continúa siendo mercancía. Por tanto, decimos que el capital comercial es el capital mercancía del capitalista industrial. Y asimismo decimos que el comerciante ya sustituye al capitalista industrial en la fase de circulación. La segunda fase del capital comercial es M-D'. En esta fase la mercancía pasa de la esfera de la circulación a la esfera del consumo, es decir, un consumo improductivo. Es cuando esta mercancía es consumida o por el capitalista o por el obrero. Por otra parte, esta mercancía también puede pasar a la esfera de la producción. Eso es cuando existe un consumo productivo, es decir, cuando esta mercancía es adquirida por el capitalista, por un capitalista, y reinsertada o insertada a un proceso de producción. En este caso, como el capitalista industrial produce la nueva mercancía, el capitalista comercial compra esa nueva mercancía. Por tanto, otorga dinero al industrial. El industrial, con el dinero del comercial, con lo que ha adquirido, puede continuar con el proceso de producción sin preocuparse por lo que le vaya a pasar a la nueva mercancía que ya se encuentra en manos del comerciante. Es por eso que decimos que este comerciante se convierte en un mediador entre el productor y el consumidor. Se convierte en un eslabón. Y este eslabón, llamado comerciante, lo que hace es generar una independencia entre el productor y el consumidor. Esta segunda fase del capital comercial, que es llevada a cabo por los comerciantes, reciben de regreso el capital dinero que han desembolsado en la adquisición de mercancías. Viendo de manera conjunta ambas fases, D-M-D', o simplemente viendo el ciclo del capital comercial en comparación con el ciclo del capital mercancía del capitalista industrial. Como podemos ver en la parte izquierda, en la fórmula del ciclo del capital mercancía, este comienza con M', continúa con D'-M, puntos suspensivos P, puntos suspensivos M'. Esto implica que la primera parte es la fase de circulación, es decir, aquí podemos ver un proceso de venta de la nueva mercancía y posteriormente una compra de las mercancías, fuerza de trabajo y medios de producción, y mismas que son insertas al proceso de producción o a la fase de producción. Y de esta fase de producción nueva va a salir una nueva mercancía. Entonces, este es el ciclo del capital mercancía de un capitalista industrial. Ahora, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del capitalista comercial, vemos que esta primera fase de circulación es muy similar a la fase o al ciclo del capital comercial, mientras el ciclo del capital mercancía en su fase comercial o en su fase de circulación es M'-D'-M. En el caso del ciclo del capital comercial es D-M-D'. Es decir, lo que el capitalista industrial
gesta, genera o produce, el capitalista comercial lo adquiere, lo compra. A cambio de eso, le otorga dinero al capitalista industrial. Por tanto, la nueva mercancía ya se encuentra en manos del capitalista comercial. Este capitalista comercial lo que hace es vender esta nueva mercancía a otros capitalistas industriales. Por tanto, otros capitalistas industriales adquieren estas mercancías que están en manos del capitalista comercial y lo adquieren bajo el concepto de un consumo productivo, es decir, lo adquieren como medios de producción para producir otras mercancías. Por tanto, decimos que aquí existe un desplazamiento del capital mercancía en capital comercial. Entonces, la fase de circulación del ciclo del capital mercancía en manos del comprador se transforma en un ciclo independiente. Ahora, este comerciante y este industrial son capitalistas, ambos. Son capitalistas diferentes, pero de una misma clase, clase capitalista. Ambos son copropietarios del capital social, cuyas partes se encuentran en la esfera de la circulación y la esfera de la producción. En la esfera de la circulación se encuentra operando el capitalista comercial o el comerciante, y en la esfera de la producción se encuentra operando el capitalista industrial o el industrial. Por tanto, lo que decimos es que el comerciante lo que realiza es una compra y posteriormente una venta. Sin embargo, cuando el capitalista adquiere o compra mercancías que las ha producido el industrial, no necesariamente realiza ventas inmediatas, sino puede empezar a almacenar, a estocar esas mercancías y venderlas en otro tiempo. Sin embargo, la misión del capitalista comercial o del comerciante es desembolsar el capital para seguir asegurando las operaciones de compra y venta. Por tanto, en conclusión, diríamos que el aislamiento del capital mercancía en capital comercial consiste en una metamorfosis del capital mercancía en un ciclo independiente, pero del capitalista comercial, es decir, el ciclo del capital comercial. Como segundo punto, decimos que dentro de la clase capitalista existe un grupo especializado que tiene la facultad de transformar el capital mercancía en capital dinero. Como punto 3 decimos que si bien en la circulación no se produce ni valor, tampoco se produce plusvalía, ya que estos dos son producto de un proceso de producción, es decir, el valor y la plusvalía se crean en un proceso de producción. La plusvalía se va a compartir entre el industrial y el comercial, es decir, los industriales van a ceder una parte de la plusvalía a los comerciantes. Como punto 4, vamos a decir que históricamente se ha determinado que el capital comercial surge mucho antes que el capital industrial, es decir, el capital comercial es mucho más antiguo que el capital industrial. Sin embargo, cuando aparece el capital industrial, este va a transformar el actuar del capital comercial. Entonces, cuando nosotros analizamos el capital comercial, este va a desempeñar determinadas actividades, pero en épocas precapitalistas, y van a cambiar esas actividades del capital comercial cuando entren a un modo de producción capitalista. Funciones del capital comercial. El comerciante va a transformar el capital mercancía en capital dinero, para lo cual el capitalista comercial cuenta con dinero que es su capital. Y lo que va a hacer este capitalista comercial va a adquirir o va a comprar las mercancías que producen los industriales. Por tanto, va a proveer de dinero rápidamente al industrial, y el industrial va a poder seguir continuando con el proceso de producción de nuevas mercancías. Entonces, asegura recursos, asegura dinero de manera inmediata. Por otro punto, este capital comercial
tiene relación con el capital industrial, pero no solo con uno, sino con muchos capitalistas industriales. Asimismo, este comerciante transforma el capital dinero en capital mercancías, pero no solo de un capitalista, sino de varios capitalistas. Puede haber muchos capitalistas que están operando, que están produciendo mercancías y puede haber uno o pocos capitalistas comerciantes, ya que estos capitalistas comerciantes pueden ir adquiriendo mercancías de varios industriales. Asimismo, el comerciante facilita la rotación de varios capitales. Para la comercialización de las mercancías que corresponden a la fase de circulación, se tiene que incurrir en gastos que hemos llamado nosotros gastos de circulación. Por tanto, cuando el capitalista comercial aparece, esto hace que los gastos de circulación se reduzcan. Por una parte, se reducen ya que el capitalista industrial ya no realiza actividades de comercialización, ahora los realiza el capitalista comerciante, es decir, el capitalista comercial. Por otra parte, se reduce el capital necesario para la circulación. El capitalista industrial, como ya no realiza actividades de comercialización, ya no tiene por qué destinar capital a estas actividades. Asimismo, como el capitalista comercial puede comercializar varias mercancías de varios capitalistas industriales, ahí vemos que puede haber una reducción del capital necesario. Y por último, se reduce el tiempo de circulación, es decir, que este capitalista comercial empieza a especializarse en la compra y venta de mercancías producidas por el industrial y esto hace que se reduzcan los tiempos de circulación. Ahora, cuando se reducen los gastos de circulación, esto tiene un efecto en la plusvalía, es decir, ahorra la plusvalía producida. En cambio, la reducción del capital necesario para la circulación y la reducción del tiempo de circulación lo que hacen es contribuyen a incrementar el capital productivo y asimismo el tiempo en el transcurso en que se crea la plusvalía. El comerciante tiene potencialidades. Este comerciante es experto en conocer el desarrollo del mercado, el desempeño del mercado. Asimismo, además de conocer el mercado, lo que hace es expandir el mercado, contribuye a su expansión. Este comerciante puede ir desplazándose a otras economías, comercializando las nuevas mercancías producidas en un determinado país. Asimismo, este comerciante permite trabajar al capitalista industrial en escalas más amplias, es decir, este capitalista comercial adquiere las nuevas mercancías del industrial y si lo hace de manera eficiente y rápida, va proveyendo recursos, va proveyendo capital, dinero al capitalista industrial y este puede ir ampliando los procesos productivos y empezando a producir de manera más acelerada. Esta situación hace que se facilite el proceso de acumulación del capital. Y por último, este comerciante lo que desarrolla es una intermediación entre el productor y el consumidor. Por tanto, oculta el vínculo que pueda tener un productor con un consumidor. Al esconder el vínculo que tiene el productor y el consumidor, entonces el productor puede producir más, puede fabricar más mercancías de las que puede absorber el consumidor. Es decir, esta separación del productor y del consumidor puede llegar a gestar las crisis de sobreproducción, ya que el industrial estaría produciendo sin ver si el demandante o si el consumidor les está absorbiendo. Ese tema es el que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.